¿Cómo puedo agudizar mi capacidad para escuchar la voz del Señor? Este fue un año para salir del desierto y voy hacia la tierra prometida. Habrá muchas voces que dirán, no salgas ahora. Estuvo bien, quédate atrás. Espera, este es un tiempo para levantarse, reunirse e ir. La clave del ayuno es que disciplina la carne para silenciar el ruido. ¿Cuál es la raíz del miedo que me impide dar el siguiente paso y lo que creo que me has pedido que haga? Shalom a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Kurt Landry. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Necesitas claridad espiritual? Si es así, este episodio será justo para ti. Mi nombre es Pastor Michael y tengo el privilegio de ser tu anfitrión y también el pastor de la comunidad en línea aquí en el ministerio. Hoy vamos a hablar sobre la oración y el ayuno y cómo escuchar la voz de Dios. Shalom, Rabino. Michael, uno de mis temas favoritos es algo en lo que trabajo personalmente, ya sabes, toda mi vida. Es como una meta. ¿Cómo puedo agudizar mi capacidad para escuchar la voz del Señor de manera que pueda caminar en el centro de su voluntad? Y ya sabes, ese es probablemente uno de los mensajes clave. Tengo un hijo pequeño, se llama Riley, lleva con nosotros desde que tenía 18 años. Ahora tiene, creo que 40 años. Es muy exitoso. El otro día me envió un mensaje de texto. Me dijo que hace más de 10 años prediqué un mensaje en la casa de David cuando estábamos donde está la piscina en el antiguo santuario. Y resulta que el mensaje decía lo siguiente: si el Señor te ha llamado a salir en la salida 100 como en la autopista hay números, Él dijo, no salgas. Mi mensaje fue, no salgas en la salida 90 o 95 y tampoco en la 110. Asegúrate de estar escuchando la voz de Dios y entonces sal. Y luego el mensaje trataba sobre cuando el Señor te dice que pongas la mano en el arado. No mires atrás. Y dije, donde la gente pierde la salida es cuando están arando y llegan personas, lugares o circunstancias y quitas la mano de tu arado para ir a corregir a alguien, para intentar salir de la asignación de vida de esa persona. Y él dijo, dos cosas suceden, y esto era yo trayendo la palabra, y esto fue hace más de 10 años. Era el hecho de que no estás confiando en que Dios corrija a la otra persona. Vas a interceder por eso. Podría ser un ser querido, una familia o un hijo. Pero lo más importante es que mantengas tu mano en el arado, y cuando el Señor diga que has terminado, sal y mantente enfocado en eso. Bien. No lo sabía. Me acaba de enviar un mensaje de texto. Dijo, eso fue hace muchos años. Y ese mensaje sigue siendo válido hoy en día porque ve a personas de su entorno que se marchan demasiado pronto. Tú, como saben, acabamos de salir de la Pascua judía y hay mucha gente que ha dicho, ya sabes esto. La Pascua no es como todas las demás Pascuas. No lo es. Este es el año bíblico 5786. Este era un año para salir al 100% del desierto, poner la señal de giro y decir, voy a la tierra prometida. Una de las formas de poder abrazar la tierra prometida es escuchar claramente la voz de Dios, porque habrá muchas voces que dirán, no salgas ahora. Estuvo bien, manténgase alejado, esperar, ya veremos. Y todo ese tipo de cosas. Este no es momento para esperar y ver qué sucede. Este es un tiempo, como dice la palabra que tenemos, este es un tiempo para levantarnos, reunirnos e ir. Por eso me entusiasma hablar sobre la oración y el ayuno, porque probablemente sea una de las cosas más importantes. En primer lugar, es un mandamiento. No lo dice, sí, tú rápido, dice cuándo. Pero la oración y el ayuno marcan una diferencia abismal en la forma en que vas a escuchar la voz del Señor. Sí, absolutamente. Bueno, te me estás adelantando con los sí y los victorias. Ese es nuestro objetivo. Queremos salir por la salida 100, y para lograrlo me encantaría ver si podemos establecer y construir una base aquí. Sabes, mientras me preparaba para esta conversación, estaba pensando en Luke 11. Y una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús muchas preguntas, ¿verdad? A lo largo de los evangelios. Sin embargo, solo le hicieron una pregunta relacionada con las disciplinas espirituales. Nunca le preguntes a Jesús cómo podemos liderar mejor, predicar mejor o enseñar mejor. Pero ellos le preguntaron, Jesús,
¿Podrías enseñarnos a orar? ¿Podrías hablar sobre eso? ¿Qué crees que tenía de especial la vida de oración de Jesús? Me encanta esto porque, ¿sabes? No es como sabes si alguien pasa tiempo en oración. Bueno, escúchalos orar. Y yo tengo la afortunada oportunidad de escucharte orar de cerca, así que sé que oras. ¿Qué crees que significaba para los discípulos? ¿Entiendes eso? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué observaron? ¿Qué era lo que querían que Jesús tenía y que él estaba recibiendo? Bueno, probablemente ya habían escuchado lo suficiente de su diálogo conversacional con su Padre Celestial. Puede que él estuviera detrás de una roca, no lo sé. Y como al otro lado, porque siempre se apartaba para orar. Pero tienes que entender que esta es la cultura judía. Así, Estos discípulos están acostumbrados a escuchar a los fariseos y saduceos orar litúrgicamente, ¿de acuerdo? Incluso hasta el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Así que están acostumbrados a ese tipo de, como, está bien, eso es lo que decimos. Y básicamente cuando él les estaba enseñando cómo orar, dijo, déjenme desglosar y si quieren puedo desglosar los pasos para ustedes. ¿Quieren que lo haga? ¿podrías? Sí, está bien. Entonces aquí está la cosa. No planeaba ir por aquí, pero vamos a hacerlo. Lo que él les estaba diciendo, voy a parafrasear a Jesús. No estoy siendo cuidadoso en cómo lo hago, pero digámoslo de esta manera. Voy a hacerlo. Comparto con ustedes mi forma de pensar a través de esta oración. Para ser totalmente sincero, probablemente he rezado esta oración más que nadie que esté viendo este programa. Si existiera un libro Guinness de los récords mundiales, yo habría rezado esta oración, pero no espiritualmente. Rabino, tiene usted nuestra atención. Ahora explicaré por qué. Bueno, y Me crié en una escuela parroquial, y esto fue hace mucho tiempo. En aquella época, en la escuela parroquial todas las semanas ibas a la iglesia, que estaba conectada con la escuela, y luego ibas al sacerdote y al confesionario. Bueno, yo era un niño muy enérgico. Dejémoslo así, en eso, con buena imaginación y medio cómico. Y entonces todas las monjas y los sacerdotes lo sabían. Y el monseñor de allí, Monseñor Magnícolas, conocía mi voz y sabía cuándo entraba. Así que una de las cosas donde el Señor me mostró esto hace años, como mi amigo Bruce, que no era tan travieso, él salía del confesionario y tenía que hacer como te hacían ir y te arrodillabas y luego decías como 3 Padres Nuestros, 2 Ave Marías y el acto de contrición. Eso es lo que haces con uno de esos. Bueno, en mi caso, siempre eran como 25 Padres Nuestros, 30 Ave Marías y 2 actos de contrición. Así que yo siempre era de los primeros en entrar y de los últimos en salir porque me ponían ahí, porque sabían que estaría en el reclinatorio. Y luego, muchas otras veces cuando me metía en problemas, te hacían escribir como Padre nuestro que estás en el cielo. Lo escribías en el pizarrón, en la pizarra como cuando estabas en detención. Así que estaba recordando, esto fue hace poco y el Señor me dijo, ¿te das cuenta de que probablemente has rezado esta oración más que nadie en la tierra por...? Él dijo, sí, te engañé para que lo hicieras. Ahora no lo hacía de manera espiritual, solo repetía palabras. Pero fue interesante que cuando Christy y yo comenzamos a recibir revelaciones sobre los tribunales celestiales, eso, me di cuenta de esta oración. Eso por lo que he estado orando todos estos años es, sin duda, un modelo para los tribunales celestiales. Así que lo vamos a desglosar. Ahora que soy el experto, estoy bromeando, pero realmente me afecta porque pienso, Señor, incluso cuando no era salvo y era un sinvergüenza, yo oraba esta oración. Así que es nuestro Padre que está en los tribunales celestiales. Santificado, que significa santo, o en hebreo significa kadosh, y en griego significa estar separado, santificado. Sea tu nombre, así que lo que está sucediendo es que estamos poniendo tu nombre por encima de toda circunstancia. así que,
Si puedes imaginar como una cartelera en mi pecho y el diablo dice, estás enfermo, así que dice enfermo. Así que, En este momento yo proclamo con fe, Padre nuestro que estás en los tribunales celestiales, santificado y honrado sea tu santo nombre. Me quito la etiqueta que dice enfermo y me pongo Jesús, Yeshua. Así que ahora soy Yeshua. Yeshua significa salvación, lo que quiere decir que soy el sanado del Señor. Santificado sea tu nombre. Entonces aquí está la petición. Venga tu reino. Así que todo lo que está en el tercer cielo, todo lo que está escrito en mis libros para mi vida, según Efesios, donde dice la obra preparada de antemano. Y Malaquías habla de un libro de memorias, que Señor, todo lo que esté escrito en esos libros en este día, eso, lo que está escrito en esos libros, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Es decir, Señor, estoy rindiendo mi voluntad, mi libre albedrío para someterme a tu voluntad. Que todo lo que esté escrito en esos libros para hoy, Señor, te doy permiso o te pido que me hagas cumplir esas palabras en este día. Estás pidiendo ayuda. Estás pidiendo que el Espíritu Santo venga y haga mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, Efesios 3:20. Así que estás pidiendo eso. Y entonces dices, está bien, el Señor está diciendo sí y amén a todo esto. Esta es la oración. Él nos está enseñando a orar a los discípulos. Pero luego dice, ya sabes, danos hoy nuestro pan de cada día, así que tiene un doble sentido. Está bien, necesitamos pan como sustento para tener energía, pero en realidad es en un sentido más revelador. Él dijo, danos hoy nuestro pan. Tú eres el pan de vida. Danos la revelación de ti en este día, porque es cada día. Vas de fe en fe, de gloria en gloria. No es solo un bocado. Así que danos hoy esta nuestra revelación diaria. Y luego sigue con, y perdona nuestras ofensas, porque lo que sucede es que entendemos la voz de nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestras ofensas, contrarrestará la voz del pan. El pan va a hablar la verdad, y el pecado, la iniquidad, va a hablar la mentira. Así que lo que sucede es que queremos silenciar la mentira, perdona nuestras ofensas, para que podamos escuchar al pan y creerlo. Sí, Porque la mentira intenta confundir y un hombre de doble ánimo no puede recibir nada de Dios. y Todo esto está condensado en esta oración. Y luego dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. así que, Es un asunto contractual de los tribunales del cielo. Eres perdonado cuando los perdonas a ellos. sí, muy bueno. Quiero llegar a la segunda mitad de esto mientras establecemos la base, pero creo que necesitamos detenernos aquí solo un momento más. Mencionaste antes, me encantó, se me encendió el foco por dentro. Cuando usaste la palabra litúrgico, que es algo a lo que los discípulos estaban acostumbrados a escuchar y observar, sabemos esto con Jesús, que era diferente. Incluso mencionaste que para ti era repetitivo. Al crecer, eso no le quita valor al hecho de que dijiste la oración. ¿Cuándo fue el cambio para ti, Rabino? Tal vez tengo que decir esto. Yo puedo decir esto. Quiero decir lo que mencionaste sobre el pan de cada día. Dios, dame una revelación fresca de ti hoy. Muy bueno. ¿Cuándo notaste en ti mismo ese cambio y esa transformación? En realidad, cuando fui salvado de manera radical, salí teniendo conversaciones con el Espíritu Santo prácticamente durante la mayor parte de mis horas despierto. Es simplemente como soy. Hasta el día de hoy, así estoy hecho. Así que no quiero decir, no es que esté orando todo el tiempo, pero la conversación está ocurriendo todo el tiempo. Sí. Muy bueno. Así que, Yo diría que desde el momento en que fui salvo por primera vez, simplemente fue parte de mi experiencia. Porque por eso le estaban preguntando a este rabino. Quiero decir, este es un rabino radical. Quiero decir, Yeshua era el rabino de los rabinos. Es decir, nadie tenía más autoridad o conocimiento que él. Y sabes, en Nazaret, por supuesto, no tenía honor, pero cuando estaba rodeado de todos estos líderes y demás, nadie podía debatir con él. ¿Sabes? Cuando entró en la sinagoga, abrió el rollo y leyó que el Señor me había ungido.
y lo único que hizo fue leer las Escrituras. Y luego se sientan y todos están ahí diciendo, oh Dios mío, eso fue pura autoridad. Y Es decir, no fue la articulación de las palabras. Todo el mundo decía, oh Dios mío, es Él. Todos sabían que Él era el elegido en ese momento, pero simplemente no querían aceptar que Él lo era, porque no querían que Él fuera el elegido, porque era demasiado radical para ellos. Y, en resumen, los fariseos no lo querían porque no era lo suficientemente legalista como para que ellos pudieran controlar al rebaño. Él era un libertador. Él venía a reemplazar la ley por el amor y el amor cumple la ley. Y eso era demasiado para que ellos pudieran aceptar. Y la razón es que no caminaban movidos por el amor, sino por el legalismo. Y hoy en día es igual. Como saben, Chuck Pierce predicó este fin de semana que estamos en un tiempo de transición, y una de las cosas que más le llamó la atención, dijo, es que resulta asombroso que, tras la muerte de Juan el Bautista, solo 2 de sus discípulos siguieran a Jesús y el resto volviera con los fariseos. Y lo que sucede es que los 2 que siguieron, Felipe, y no recuerdo ahora el nombre del otro, quizá tú lo recuerdes, pero el punto es que esos 2 amaban a Jesús. No solo seguían sus enseñanzas. Ellos amaban al Mesías, sí. Y ese amor es lo que te lleva a decir, tengo que seguir adelante. El amor, tienes que tener amor. Por encima del conocimiento. Y cuando tienes amor por encima del conocimiento, entonces, cuando recibes amor, el pan, y puedes perdonar a quienes te han ofendido, es como, no estoy dispuesto a aferrarme a mi enojo o a mi deseo de venganza, porque eso me separa de aquel a quien amo. Así que es fácil perdonarlos, fácil perdonarme a mí mismo, porque solo quiero volver a ese lugar donde puedo estar con el pan. sí. Bueno, este episodio trata sobre la oración y el ayuno. Al inicio de este episodio hicimos una pregunta, ¿necesitas claridad espiritual? Creo que podemos asentir con la cabeza y decir que sí, en este mundo lleno de ruido y mucha información. A algunos les resulta difícil y desafiante escuchar a Dios, así que establecimos la oración. Ahora, Rabino, me encantaría que hablaras sobre el ayuno. Sabes, a lo largo de los años he tenido a numerosas personas que me han dicho, Michael, escuché que esto está pasando o que aquello está pasando, voy a orar por ti. He tenido menos personas que me han dicho, Michael, voy a orar y ayunar por ti. ¿Qué tiene el ayuno? El ayuno que yo no sé necesariamente si recibe tanta atención como la oración. Entonces, ¿por qué es así? Y podrías empezar a establecer una base de qué es el ayuno para aquellos que pueden sentirse abrumados por ello. Bueno, recordemos que Jesús dijo claramente lo siguiente, este tipo de fortaleza espiritual tan profunda solo podrá salir mediante la oración constante y el ayuno. Es un concepto espiritual interesante. Un aspecto fundamental y sumamente importante del ayuno es que su función principal consiste en disciplinar rigurosamente la carne, para poder así lograr silenciar por completo todo el ruido exterior. Y la única manera en que puedo decirlo, por mi propia experiencia, lo que hace es que me obliga a dejar de pensar en la sustancia. ¿Y la comida? Así que de repente empiezas a tener hambre y piensas, ¿qué voy a preparar para la cena? ¿A dónde vamos a ir a cenar? Y es increíble cómo cuando ayunas, cuántos anuncios y cosas aparecen en tu teléfono sobre comida. Es como si nunca los hubieras notado antes, pero solo has estado ayunando mediodía. Y es como, oh, aquí está el comercial de pollo frito, ¿sabes? De repente Chick-fil-A está abierto en domingo. Sí, Chick-fil-A, sí, pasas por el lugar de barbacoa y piensas, nunca supe, ya sabes, y tu auto no tiene ese pequeño círculo presionado. Nunca supe que podías oler la barbacoa, pasando en coche a 80 kilómetros por hora por aquí en la 98, ya sabes, y así es. Pero lo que pasa es que una vez que empiezas a hacer eso, lo que tienes que hacer es hacerlo a propósito, intencionalmente.
Decir, voy a disciplinar mi carne y el tiempo que paso pensando en qué voy a preparar o qué voy a comer, voy a pedirle al Señor que me examine y me conozca. Señor, ¿qué es? Esto es muy práctico para mí. ¿De qué tengo miedo? ¿Cuál es la raíz del miedo por la que no estoy dando el siguiente paso en lo que creo que me has pedido que haga? ¿Qué es? ¿Es miedo a las finanzas? ¿Es miedo al hombre? ¿Es miedo a lo desconocido? ¿Es miedo al miedo? ¿Qué es? Y lo que sucede es que una vez que empiezas a desacelerar lo suficiente, para mí normalmente toma 2 o 3 días. No soy bueno ayunando, soy un amante de la comida. Y se nota con solo mirarme que es como, obviamente él no es el Señor, ayunador, pero cuando lo hago porque el Señor me dice que lo haga. Y siento que estoy ungido y designado para hacerlo, pero definitivamente lo que hace es que de alguna manera limpia tu alma hacia una obediencia en la que realmente puedes empezar a conectar los puntos y escuchar al Señor. Lo que trato de hacer es que el tiempo que normalmente dedicaría, digamos, a lo de la comida, ya sea preparando la comida o yendo a comer, tomar ese tiempo y cambiarlo por un momento para estar quieto, tomar tu Biblia y pasar tiempo con el Señor, orar en lenguas y pedirle al Señor que te hable. Sí, me encanta eso. Mencionaste que en esos momentos sacas la palabra de Dios. ¿Hay algún lugar en particular al que el Señor te lleve, Rabino, en esos momentos en los que sientes el llamado a ayunar? Puede ser individualmente con Cristi o de manera colectiva. ¿Hay lugares que realmente te llamen la atención? Uno de los libros de Francis Roberts se llama Ven, amado mío. De hecho, creo que puedes pedirlo a través de House of David. Si no, estoy seguro de que puedes conseguirlo donde se venden libros, pero dentro del libro Ven, amado mío, hay una palabra profética. Está escrito en primera persona como ella solía escribir. Ella ya está con el Señor ahora. Pero si realmente quieres escuchar la voz del Señor, sus libros son con los que Cristi y yo nos formamos. Pero cuando estás ayunando, yo diría que una de las palabras que realmente necesitas leer se llaman Aprende a reinar. Bueno, Y no me refiero a aprender, sino a controlar la autoridad. Porque la razón por la que ayunas es porque quieres aprender a controlar tus propias funciones corporales. Sabes, sinceramente creo que tanto el alma como la carne tienen una reputación bastante mala. En el cristianismo, no me criaron en un ambiente religioso y no soy religioso. Sé que la gente piensa, oh, es un hombre religioso. Pero en realidad no lo somos. Somos personas de relación con el Señor y casi siempre cuando veo cristianos que están atados por el legalismo en la carne, usualmente tiene que ver con eso. Hay una sensación de indignidad, de que si solo trabajo más duro, de alguna manera voy a ser más aceptado y amado por Dios. Realmente no puedo ministrar. Ese no es mi origen. Me salvé radicalmente en la bañera y sé qué desastre era porque vi toda mi vida durante 2 horas atrás. Y aún así, Él me amó. así que No estoy tratando de ganármelo. Y no estoy tratando de ganármelo por lo que como o bebo o por cómo vivo y todas esas cosas. Eso no es lo que soy. Y no es lo que estoy enseñando a la gente. Sabes, la Escritura dice que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, es lo que sale. Así que para mí el asunto es más el corazón. Y entonces cuando estoy sufriendo por situaciones y estoy confundido y decido ayunar, yo estoy... ayunando, el Señor dijo, quiero que ayunes por esto. Entonces le hago preguntas profundas al Señor. ¿Por qué esta situación está lastimando mi alma? Sabes, porque muchas veces la gente dice, ya sabes que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Sí, pero el corazón santificado no lo es. Porque Jesús dice, quiero darte los deseos de tu corazón. Así que, quiero decir,
puedo decirte dónde fui liberado, justo afuera de este estudio. Estaba leyendo el libro de Dale Mas, y David percibió que era rey, y siempre había tenido dificultades con una casa que el Señor nos hizo comprar. Nosotros, Estábamos perfectamente contentos con otra casa, y el Señor dijo, no, vende esa y compra esta casa mucho más grande. Y no necesitábamos el espacio. Él simplemente dijo que lo hiciéramos. Por obediencia lo hicimos. Durante años nunca supe por qué nos hiciste construir esta casa. Quiero decir, no construirla, sino comprarla y remodelarla, arreglarla. Lo que pasó con eso fue que, por supuesto, lo que yo llamaría la gente anti-prosperidad, anti-bendición, que no le gusta que nadie en el ministerio tenga algo bueno. Oh, hombre, les dimos el pretexto perfecto. No es como, adelante. Ahora pueden lanzarse sobre ellos. Y sí, lo hicieron un buen trabajo. A nadie le gustó el hecho de que, ya sabes, compráramos esa casa. Así que aquí estamos, probablemente 8 años después, y estoy sentado en la playa leyendo el libro de Dale Mas, y decía que David percibió que era rey. Y este concepto de aquí, esto es algo que viene de la oración y el ayuno, es, yo le había estado preguntando al Señor, ¿por qué nos hiciste comprar esa casa? Porque eso causó muchos ataques en la comunidad. Como, oh hombre, ¿por qué no alimentan a los pobres? Y quiero decir, puede que siga repasando la lista, pero el Señor era claramente el Señor. Y se trata de mentalidad. Autopercepción. Porque lo que sucede cuando las personas luchan por no ser bendecidas por Dios es porque hay una falta de dignidad, un espíritu de orfandad, un espíritu de pobreza arraigado en el ADN. Y para que el Señor se comunique contigo y para que tú percibas el proceso en ti, tienes que estar en el lugar correcto. Así que David era el menor de la familia, era pastor, y aquí es llamado a ser el rey de Israel. Y habría estado perfectamente bien en un establo de ovejas. Entonces consigue que Hiram le construya esta mansión para que pueda vivir en ella. Con el tiempo, la atmósfera de su castillo le permitió procesar lo que el Espíritu Santo le revelaba como rey de Israel. Su atmósfera confirmó su llamado y permitió que su alma, su mente, voluntad y emociones, él no quería una casa más grande. Dios puso en el corazón de otra persona construirle la casa y ponerlo allí, para que cuando la comunicación viniera de los tribunales del cielo hacia él, pudiera procesar la información como un rey y no como un pastor. Cuando eso me impactó en la playa, puedo decirte, estoy en la playa y estoy sentado allí solo. Había gente cerca y yo estaba destrozado. Noté que hablaban entre ellos, seguramente diciendo, pobre hombre, seguro recibió la noticia de que alguien murió. En serio, yo estaba así. Porque lo que pasó es que, después de todos estos años, me di cuenta de por qué el Señor nos dio nuestra casa en Oklahoma. Y lo más importante que sucedió con eso, esto fue lo que se rompió sobre ello. No temas, hombre. Porque el hombre nunca va a ser feliz contigo. Oh, es una casa demasiado pequeña. Solo lo estoy usando como ejemplo. oh, claro. Es demasiado grande. Es demasiado así. El hombre tiene muchas opiniones. Tu clave debe ser, voy a amar y someterme al Señor y solo al Señor. Y no me refiero a la rebelión, no me refiero a ser una autoridad, pero hay que poder decir, eso es lo que hace el ayuno. El ayuno dice, el Señor es mi provisión. Y ahora voy a ayunar y voy a orar el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Bendice su santo nombre por recibir todos sus beneficios. Y uno de los beneficios es este. Cuando doblas la rodilla ante el temor al hombre y el temor a tu propio hombre y a tu propia alma, y justificas todo, cuando el Señor está tratando de bendecirte, no luches contra la posición que el Señor te está dando para tu próxima promoción.
Eso es un episodio en sí mismo. Bueno, te daré un ejemplo. Eres parte de este ministerio. Estás aquí en un estudio en Destin, Florida, que está en un edificio comercial. Y la conexión más grande que hemos hecho en el mundo de los medios, cuando esos ejecutivos viajaron aquí y son ejecutivos en los medios, estoy siendo cuidadoso. Vengo de aquí, de sus estudios en otra ubicación, y es así. Están en un edificio de oficinas. Si hubieran venido a la casa de David, cito, al campus o a la iglesia, no habrían conectado con nosotros. Pero vinieron y se dieron cuenta de que esto está muy bien hecho, como dijeron, y es muy serio. Y se trata de personas de alto nivel en la red. Y vinieron aquí porque se dieron cuenta de que íbamos en serio. Pero fue como si hubiera que dar el paso de confiar en Dios y que parte del equipo confiara en Dios. Venir aquí y desarrollar esto para ese día. Correcto. Y en esa reunión tú estabas aquí y viste lo que pasó. Y ahora ellos dicen, está bien, ahora vas al siguiente nivel. Por eso David tenía que tener, cuando oras por la paz de Jerusalén, que prosperen los que te aman, que haya paz dentro de tus palacios. Te critican. Bueno, eso es prosperidad. Bueno, Dios cumplirá su pacto, prosperidad contigo, para ponerte en el lugar donde tú dirás, bueno, el Señor me dio esto porque es seguro y por esto y todo lo demás. Y todo eso es cierto, pero es más grande que eso. Si puedes entender esto, Dios te pone en el lugar correcto para que puedas percibir que Él es Rey. Y entonces eres su hijo. Pero tienes que percibir su realeza. Y la manera en que Él hace eso es, Él te bendice. Y no lo estoy explicando muy bien, pero solo lo digo, que a veces simplemente tienes que ayunar físicamente de la comida y ayunar de las cosas de las que estás ayunando, para decir, Señor, voy a ser como Jacob. Voy a luchar en el Betel, voy a luchar contigo hasta que me bendigas con el pan de cada día, la revelación de lo que me pides que haga. ¿Y por qué estoy aquí? O sea, así es como tú y tu familia llegaron hasta aquí. Sí, Luchamos y la cuestión es que ahora es más obvio por qué estamos todos aquí. Pero a veces hace falta ese acto de fe y el ayuno rompe el yugo del miedo a uno mismo y el miedo a los demás. sí, eso es poderoso. Así que alguien que está escuchando ahora mismo, rabino, y se dice a sí mismo, esto no me toca la fibra sensible, pero sí me toca el espíritu. Nos encontramos entre la Pascua y Shavuot, y ya sabes, tal vez sea el espectador quien se sienta espiritualmente seco, y es momento de intensificar la vida de oración. O quizás sea alguien que nunca ha ayunado antes, o tal vez no ha ayunado en un tiempo. Con esta temporada en la que estamos ahora, ¿cómo nos animarías? Yo les animaría a gatear, caminar, correr De acuerdo. y tal vez simplemente hacer, no un ayuno total, quizás solo ayunar la cena o el desayuno o lo que sea. Solo haz algo para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Si haces un ayuno completo, como ya sabes, hay personas que son prediabéticas o hipoglucémicas que tienen todos esos problemas de salud y demás, y tienes que ser realista con todo eso. Entonces, Pero puedes ayunar de las redes sociales. Puedes decir, está bien, no voy a apagar mi teléfono y lo voy a dejar. Y ya sabes, lo que sea, hay muchas cosas diferentes que puedes hacer. Pero la clave del ayuno es hacer algo que rompa el ritmo de la actividad diaria. Y luego introducir un tiempo en el que digas, voy a orar en el Espíritu. Voy a leer, por ejemplo, la devoción. Voy a pasar tiempo en la palabra. Y voy a dedicar tiempo a mis metas para crecer. Voy a profetizar. Voy a ir a mi búsqueda de propósito y luego a hacer mi mishmerit, tu encargo. Y lo voy a declarar en voz alta 3 veces al día. Todas esas cosas tienen causa y efecto. Y ya sabes, voy a dejar el café. No voy a... Ya sabes, antes he ayunado del café, lo cual es realmente difícil porque somos bebedores de café y entonces nos da dolor de cabeza. Así que tenemos que desintoxicarnos un poco, bebes mucha agua, lo que sea. Esto no es una cámara de tortura.
Esto es solo decirle a tu alma que no estás en la alineación correcta con el lugar al que quiero ir. Así que voy a disciplinar mi alma para que cuando el Señor es un poco como Elías y Eliseo, es como cuando Elías le dijo a Eliseo, bueno, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías simplemente respondió, bueno, me parece que eso está bastante bien. Si estás ahí cuando me vaya. No fue como mucha instrucción. Sí, Si estás ahí cuando me vaya. Y Eliseo supo en ese momento, estoy haciendo una suposición, pero entiendo el llamado. Si no recibo ese manto sagrado, mi propia vida ya no tendrá ningún sentido. sí, No tengo vida sin mi llamado. No quiero vivir sin cumplir con mi propio llamado. Así que lo que es el ayuno es, algo falta. No estoy completamente comprometido. Señor, voy a ayunar por 3 días. Y te pido que me reinicies, me realinees, me consagres para poder tener más de ti y menos de mí. oh, me encanta eso. Eso es poderoso. Esa es una oración de Juan el Bautista, Rabino. Rabino, me encantaría que compartieras un último pensamiento. Mencionaste esto antes, pero fue Jesús quien nos dijo, no si oras o si ayunas, sino que dijo, ¿cuándo? Cuando ores, cuando ayunes. Así que no es como si ganáramos puntos extra porque estamos orando o ayunando, según Jesús, ante los ojos de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál sería entonces una última palabra que les dedicaría a nuestros televidentes en este momento? Entonces, en el año 5786, en esta época intermedia, mientras nos preparamos para Shavuot, cuando ayunáis, cuando rezáis, ¿qué pueden esperar? Te recomiendo que lleves un diario estratégicamente y escribas lo que deseas, Bueno, porque en realidad no poseéis absolutamente nada, simplemente porque no eleváis vuestras peticiones. Y mira, si pones el enlace en el podcast que hice con Dale Mass cuando David se percibió como rey, eso realmente, ese podcast. Tengo una amiga que ahora vive en Palm Beach y tiene una historia interesante sobre cómo Dios prepara a las personas. Está en una conferencia con un amigo nuestro. Y en la conferencia, la esposa de este señor se le acerca y le dice, oh, me alegro mucho de haberte encontrado. El Señor me dijo, tienes que leer este libro. Él pregunta, ¿cuál es el libro? Él dijo, David se da cuenta de que era rey, tienes que leerlo. Él dijo, bueno, tengo que irme. Voy a tomar un avión y tengo que irme. Ya sabes, regreso a Palm Beach. Así que está en el auto con su chauffeur y simplemente escribe, David se da cuenta de que es rey porque eso era todo lo que podía recordar. Y cuando lo hace, el podcast con Dale Mast y conmigo aparece en la pantalla. Está viendo el podcast en el auto mientras va camino al avión. Está llorando. Está diciendo, oh Dios mío, esto es. Él vuela de regreso a Palm Beach. La razón por la que regresó a Palm Beach es porque al día siguiente tenía otra conferencia. Y cuando está en otra conferencia, está allí con otra persona que conocemos. Y él está como nuevo en el Señor. así que Se acerca y está con este chico y le dice, escucha, quiero que conozcas a este joven, tienes que conocerlo. Y él dijo, está bien. Y él dice, es Paul Marcelino. Así que Ryan lo presenta a Paul y Paul lo presenta y le da la mano y le pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Y él le dice, ya sabes, trabajo con Kurt Landry. Él dice, ¿quién? Y él toma su teléfono y le pregunta, ¿este es tu suegro aquí? David percibe que es rey en un Delmat. Y él está como, oh Dios mío, inmediatamente hay como una conexión con todo esto. Porque la revelación que viene de la oración y el ayuno es que el Señor te ha ungido como rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y tienes que deshacerte de esa carencia y de todas las cosas que están en el ámbito almático del temor al hombre que retiene en tu mente y tu alma de simplemente creerle a Dios. Solo cree en Dios. Sabes, simplemente tienes que confiar.
Y esa sería realmente mi oración por ti cuando ayunes y ores. Sí, Pídele al Señor el don de la confianza. amén. Bueno, hablando de oración, creo que seríamos negligentes en el espíritu y en esta unción ahora mismo, Rabino, si no le pidiera que orara. Y mientras hablabas, solo vi la palabra despertar. Y realmente siento que ahora mismo, donde sea que estemos en nuestro caminar espiritual, en este año 5786, necesitamos un despertar a la bondad de la oración. La bondad del ayuno es nuestra arma espiritual. Así que, como sientas que el Espíritu te guía, ¿podrías cerrar este momento con una oración? Lo haré. Quiero compartir esto. Si puedes imaginar esto, porque algunos de ustedes también lo han experimentado. Si puedes imaginarte esta imagen de ti cuando eliges ayunar y orar para el Señor. Ayer hemos estado de viaje, así que después de no ver a nuestros nietos por, no sé, 4 o 5 días, eso es mucho tiempo para nosotros. Así que vamos a la casa y tenemos nietos desde 1 año y 3 meses hasta 10 años y edades intermedias. Pero esta es la experiencia que quiero que veas. Estoy de pie en la barra y estoy ayudando a alimentar a los 3 mayores. Ya sabes, solo estamos poniendo platos de papel y Paul y Megan están ocupados haciendo algo. Y Sabanana y yo solo estábamos almorzando en la barra. Y de repente siento que algo me agarra la pierna. Miro hacia abajo y es la de 1 año y 3 meses. Es Willow, la pequeña, y está haciendo esto. Así, de esta manera. ¿Tú crees es que no voy a poder evitarlo, como que mi corazón se derrite por completo, verdad? Así es cuando eliges ayunar y orar. Estás a los pies del Señor haciendo esto. Entonces la levanto y lo primero que hace es que quiere tocar mi barba. Ella toca mi cara y le gusta tocar el vello de mi pecho. Y luego, y no tengo idea de lo que está diciendo. Ni siquiera sé quién es mi mamá. Sí, tiene 1 año y 3 meses. ¿Sabes qué? No importa. Siento profundamente que estoy experimentando el inmenso amor que esta nieta siente de verdad por su querido Saba. No tuvo que decir mucho. El hecho de que quiera estar ahí y que quiera que la cargue y que realmente no quiera nada más que estar en mi presencia. Por eso ayunas y oras. Lo que le estás diciendo al Señor es que necesito más, por así decirlo, tiempo de Abba contigo, Señor. Y realmente no tienes que hacer mucho. Es el hecho de que hay una impartición al dejar que Él te abrace. Eso es lo que Jesús hizo con Juan, y lo lees en Juan 21 con Pedro, y es como, bueno, ¿y qué hay de él, Señor? Y porque él estaba recostado sobre el pecho de Jesús, y Jesús, ya sabes, fue bastante firme al respecto. ¿Qué te importa a ti? Eso no es asunto tuyo. Tú sígueme. Así que, Padre Dios, solo oro que en el nombre de Yeshua, que mientras ayunas y oras pongas tu mano sobre su corazón, y tu cabeza sobre su hombro y digas, Señor, solo necesito que me abraces un rato. Me regeneraré y renovaré mis fuerzas. Y realmente no tengo que decir mucho, porque el hecho de que he regresado a ti, tu palabra dice que tú regresarás a mí. Y el Señor dice, si pides, recibirás. Así que esto es lo más grande que puedes pedir en ayuno y oración. Pídele esto. Di, Señor, solo necesito más de ti. Porque todo lo demás que queda, Él ya lo sabe perfectamente. Él ya lo sabe. Está muy claro en Mateo 6:33. Buscad primero el reino, buscad primero a vuestro Padre, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dices, Señor, realíname para eso. Todo lo que necesito es poder poner mi mano sobre tu corazón, mi cabeza sobre tu hombro, y eso es todo lo que necesito. Todo lo demás se alinea, tu salud, tus finanzas, las relaciones. Todo comienza con ese ayuno y oración y decir, Señor, aquí estoy.
necesito estar contigo. Te estoy priorizando por encima de mi tiempo, mi comida, mi familia, mi lo que sea. Señor, vengo y estoy invirtiendo en ti porque como Eliseo he pasado por todo esto. Y si no estoy allí cuando Él suba y tome ese manto, no tendré vida. No puedo perderme esta temporada ni esta oportunidad. Absolutamente no puedo perdérmelo. Y esa es mi oración por ti, que ese hambre y esa urgencia por el reino de Dios sean desatados en ti ahora, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Rabí, gracias. Siento que en esta conversación nos llevaste a las orillas del mar de Galilea. Es una oportunidad para que podamos acercarnos al corazón del Padre y pedirle esa revelación diaria. Gracias. Gracias. Bueno, esto nos lleva al final del episodio número 117 del podcast de Kurt Landry. Espero que ya estés sintiendo más claridad. Recuerda, como dijo el rabí, el ayuno no se trata de lo que estás dejando, sino de para quién estás haciendo espacio. Y si estás listo para profundizar más en este camino, te animo mucho a que visites kurtlandry.com y todos nuestros recursos. Puedes encontrar la publicación completa del blog sobre este tema. Puedes descargar nuestras guías de oración e incluso programar una cita para una oración de libertad si estás buscando un avance específico en tu vida. Si este episodio te habló, por favor compártelo con un amigo y déjanos una reseña. Es la mejor manera de ayudarnos a difundir este mensaje de alineación y restauración al mundo. Soy Michael, y ha sido un honor increíble conducir esta conversación hoy. Hasta la próxima, manténganse enfocados en el Padre, mantengan la fe en sus oraciones y caminen en la paz del nuevo hombre. Shalom.